Buenos días, profesor Cristian. Somos el CIPAS 2, conformado por Lady Chávez, Lizeth Ballén, Natalia Cardoso y quien habla Edni Johanna Pacheco. Vamos a presentar el tema gestión discursiva y situación de enunciación en el análisis del discurso. Pues este trabajo se enmarca en los estudios del análisis del discurso y busca explorar cómo los discursos no solo comunican información, sino cómo producen sentidos sociales, construyen identidades y ejercen poder simbólico en contextos específicos. La introducción. La situación de enunciación constituye pues, el eje central en los estudios del análisis discursivos y permite comprender cómo los enunciados, es decir, los mensajes que se producen en el lenguaje adquieren sentido dentro de los contextos específicos de producción y de recepción. En otras palabras, pues no basta con analizar qué se dice, sino también quién lo dice, a quién, dónde y en qué circunstancias. Bueno, desde distintos enfoques teóricos, Manguinó, Benveniste, Londoño Zapata, han coincidido en que el acto de enunciar va más allá de las estructuras lingüísticas. En realidad, el enunciado pues está condicionado por el contexto. Por eso se considera que el discurso está inmerso en que cada discurso es diferente, depende de las situaciones particulares que se presenten. Involucra pues varios factores, el emisor, el receptor, el tiempo, el espacio y también pues las condiciones sociales, culturales e ideológicas en el que se desarrolla. Por ejemplo, un enunciado puede tener diferentes significados dependiendo de la figura de autoridad que lo dice o si es una persona común o si se pronuncia en un contexto formal o en uno informal. Estudiar pues esta situación de enunciación, por lo tanto, nos permite analizar el discurso como un acto comunicativo complejo. Está pues situado y condicionado, el cual es fundamental pues, para entender lo que se dice, también cómo se dice, por qué, desde dónde y quién lo dice. La siguiente diapositiva, el análisis del discurso, pues según Carlos Londoño Zapata, propone una mirada crítica al discurso jurídico, particularmente sobre cómo opera en el tema del aborto, teniendo en cuenta el Código Penal Ilustrado. Pues esta investigación en este discurso legal no se limita a transmitir leyes y normas, sino que produce sentidos sociales y morales que ejercen pues un fuerte control simbólico sobre los sujetos. Pues desde esta perspectiva el discurso jurídico se convierte en ese dispositivo de poder que es capaz de definir lo que es legítimo y que no es legítimo. En este discurso pues se construyen dos sujetos, que es la mujer, que aparece como objeto de regulación y control, y el doctor, el médico, como un agente potencialmente transgresor. Esta construcción discursiva no se apoya en estereotipos, representaciones sociales que están pues ya naturalizadas para legitimar pues estas prácticas de exclusión, sanción y disciplinamiento. La siguiente diapositiva, las claves de la gestión discursiva, uno de los conceptos centrales que trabaja pues Londoño Zapata en esta investigación es el proceso mediante el cual los discursos organizan la realidad social y construyen identidades de los sujetos. En otras palabras, pues no se trata solo de cómo se dice, sino esa estructura que se organiza para producir pues esos ciertos efectos simbólicos y sociales. Bueno, desde esta perspectiva, pues el discurso no refleja la realidad de manera objetiva, sino que la ordena, la categoriza. Esto implica que el discurso jurídico, por ejemplo, no solo regula acciones o sanciona conductas, sino que produce subjetividades, podría decirse. Establece quién es el sujeto legítimo, quién transgrede la norma, qué comportamientos son normales o desviados y qué valores deben prevalecer. En el caso pues, concreto del Código Penal, esta gestión discursiva se materializa a través de recursos lingüísticos y visuales.
tanto la mujer como el médico, aquí hay una construcción ideológica que moldea la percepción social de lo que es correcto, ético y natural. Uno de los elementos claves en esta construcción es el contexto de enunciación, que es el caso, en este caso es institucional, ideológico y jurídico. Pues esto quiere decir que los sentidos posibles del texto están dados no solo por palabras que se utilizan, sino por el lugar desde donde se habla. Tengamos en cuenta que el Código Penal pues está desde una figura estatal y por lo tanto pues está sosteniendo valores morales conservadores y por una lógica jurídica, donde se criminaliza el aborto, y este contexto pues condiciona de manera directa los sentidos que circulan en el texto. A continuación voy a hablar sobre los aportes de Dominique Manganó y Ana Soledad Montero en torno a la situación de enunciación y al sujeto del discurso. Estos relacionándolos con el análisis que hace Óscar Iván Londoño Zapata sobre la gestión discursiva de la penalización del aborto en Colombia. El objetivo es entender cómo el discurso no solo transmite información, sino que también produce sentidos, posiciones e identidades dentro de una sociedad. En esta parte, Manganó establece una distinción clave entre situación de comunicación y situación de enunciación. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación se centra en el envío de un mensaje entre un emisor y un receptor. En cambio, la enunciación analiza el acto mismo de producir el discurso. ¿Quién habla? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué intención? ¿Y en qué contexto? Como dice el autor, hablar no es simplemente transmitir información, sino posicionarse en una escena de enunciación. Esto significa que todo discurso implica una postura, una forma de situarse frente a los otros y frente al mundo en una sociedad. Además, Manganó propone que el discurso debe estudiarse como una práctica social, no solo lingüística, porque cada acto de habla está condicionado por valores, ideologías y relaciones del poder. Ya en esta siguiente diapositiva hablamos de los elementos de la enunciación. De acuerdo con Manganó, en toda enunciación intervienen varios elementos. El locutor, quien produce el discurso. Segundo, el enunciatario, a quien se dirige. Y tercero, el lugar, tiempo, contexto y finalidad del enunciado. También subraya que toda enunciación implica una posición ideológica. Esto quiere decir que al hablar el sujeto no es neutral. Su discurso refleja varias cosas, entre ellas creencias, intereses y también perspectivas sociales. Un ejemplo claro están los discursos legales o religiosos sobre el aborto que Londoño Zapata en 2019 analiza como formas de poder simbólico. Él muestra cómo en el nuevo Código Penal Ilustrado de Colombia se construye un discurso que legitima ciertas visiones morales, pero también excluye otras, evidenciando que el lenguaje moldea la realidad social. En esta otra diapositiva nos habla de Ana Soledad Montero, que en 2014 retoma estas ideas, pero se enfoca en el problema del sujeto de la enunciación. Ella afirma que el sujeto no es libre ni neutral, sino que está determinado por las formaciones discursivas que lo rodean. En sus palabras, el sujeto es un efecto del discurso, no su origen. Siguiendo autores como Foucault y Péchot, Montero explica que el discurso produce sujetos según las condiciones ideológicas de cada contexto. Esto influye demasiado. Quiere decir que no solo hablamos desde una posición, sino que esa posición ha sido construida por los discursos sociales en los que nos desenvolvemos, en los que vivimos. Así, la enunciación revela cómo el sujeto se posiciona y se constituye a través del lenguaje. Por ejemplo, en el caso analizado por Londoño Zapata, el discurso jurídico no solo regula conductas, sino que produce identidades, como la de mujer culpable o víctima, mostrando cómo el lenguaje organiza la ideología y el poder. Manganó y Montero coinciden en que el discurso es una acción social y simbólica. No solo decimos cosas, sino que nos decimos a nosotros mismos a través del lenguaje. Como afirma Foucault, el discurso no describe el mundo, lo construye. Por eso analizar la enunciación nos permite como
Como entender al hablar, nos posicionamos, reproducimos ideologías y también participamos en la construcción de la realidad social. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la relación que tienen estos tres autores, los cuales son Londoño, Manwaini y Montero. Estos tres abordan el tema del discurso, pero desde diferentes enfoques, aunque todos coinciden con que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino por el contrario, también es un medio que construye poder, identidad y sentido. Primero tenemos a Londoño, quien analiza cómo el lenguaje, especialmente en contextos jurídicos, nos sirve para mantener o cuestionar el poder. Es decir, no se trata solo de hablar, sino cómo estas palabras pueden organizar la sociedad, imponer normas y legitimizar comportamientos. Luego tenemos a Mangueuni, quien se centra en el proceso de enunciación, es decir, en el momento en el que alguien produce un discurso desde una posición particular. Él distingue entre comunicación y enunciación. Para él, su idea es que un discurso revele quién habla, desde dónde habla y con qué autoridad. Por último, tenemos a Montero, quien propone una visión más crítica del sujeto, sosteniendo que no somos dueños de lo que decimos, sino que el discurso nos forma y nos posiciona. En otras palabras, el lenguaje nos antecede y moldea nuestra identidad. En conjunto, estos tres autores muestran cómo el lenguaje tiene poder, regula, produce sentido y nos constituye como sujetos. Ahora en la siguiente diapositiva tenemos la escena de enunciación 1, en la cual podemos observar una tabla en la que tenemos la situación de enunciación, que se refiere al contexto, es decir, quién habla, ante quién, con qué propósito y en qué lugar. También tenemos la escena de enunciación, que se refiere a la escénica, es decir, el acto de comunicación que constituye dentro de un discurso. También tenemos la relación de estas dos, como lo es la escena, que puede distorsionar, enfatizar o modificar elementos de la situación real. Ahora tenemos la escena de enunciación 2. La teoría de enunciación propone que todo discurso debe ocurrir en una escena, es decir, en un contexto donde haya un oyente, un hablante, un propósito y un tipo de lenguaje. Para eso tenemos la siguiente tabla en la que veremos tres tipos de escena: la englobante, la genérica y la escenográfica. Tenemos la escena englobante, que se refiere al tipo de discurso amplio en el que estamos enmarcando un texto. Por ejemplo, si estamos analizando un comercial de televisión, este pertenecería a un discurso publicitario. Por el contrario de que si estamos analizando una novela que pertenece a un discurso literario. O si estamos analizando un presidente, el cual pertenece a un discurso político. Luego tendríamos la escena genérica, que hace referencia a la forma o el género que adopta el discurso dentro de este campo general. Por ejemplo, si hablamos de un discurso publicitario, puede haber diferentes géneros, como lo es un comercial de televisión, un anuncio impreso o una publicidad en redes. Es decir, aquí se define cómo se organiza el mensaje para que pueda cumplir con su propósito. Por último, tenemos a la escenografía, que se refiere a los detalles internos del discurso, es decir, aquí vemos como el tono, los personajes y la forma en el que el mensaje cobra vida. Ahora damos paso para conocer un poco sobre la escena de enunciación número 3, según Óscar Iván Londoño Zapata. La escena de enunciación es el contexto en el que surge especialmente un discurso. Allí se analizan elementos como quién habla, a quién se dirige, cuándo lo hace, desde qué lugar o desde qué posición. El autor también nos aclara
que el lenguaje no es algo neutro, porque transmite no solo ideas, sino también relaciones de poder. Por ejemplo, no es lo mismo cuando un profesor da una orden en clase que cuando un amigo dice lo mismo en la calle. Aunque las palabras sean parecidas, el sentido cambia. Esto se debe a la recontextualización, es decir, que un mismo mensaje puede tener significados distintos siempre y cuando dependiendo de ese lugar o la situación en la que se dice. Bueno, ahora continuamos con lo que es la escena de enunciación número 4, según nuestro autor Londoño Zapata. Londoño Zapata también nos explica que la enunciación no es únicamente describir lo que es el contexto. Se trata de analizar cómo se organiza el discurso, qué papel cumple la persona que habla y qué efecto busca o logra en el oyente. Aquí entra en juego lo que son los factores externos llamados extralingüísticos, como lo que es el espacio, el tiempo, la institución de donde se habla y el tipo de público al que va dirigido como tal el mensaje. Estos elementos son supremamente importantes porque influyen directamente en lo que es la interpretación del discurso y el impacto que tiene como tal en la sociedad. Bueno, ahora vamos con las conclusiones. Finalmente, el autor concluye que para analizar cualquier discurso es necesario reconocer las condiciones de enunciación. Los discursos no solo sirven para comunicar una información, también construyen realidades sociales, legitiman lo que son las autoridades y refuerzan posiciones de poder y sobre todo nos ayudan a comprender la enunciación, nos permiten hacer una lectura más crítica de los textos sociales, políticos y jurídicos, extendiendo no solo lo que se dice, sino también lo que se quiere lograr con ese discurso. Para finalizar, queremos cerrar con esta bella frase. Hablar no es solo decir algo, es ocupar un lugar en el mundo del discurso. Muchas gracias.